pedimos disculpas por el tema de la conexión. Es algo complicado con las tecnologías y todo el tema de estas páginas. Bueno, estábamos escuchando las presentaciones de los dos profesores. Estamos en este caso el profesor Juan Carlos Betancur, el que les habla, y la máster en ciencia Maricel Rodríguez Chávez, que vamos a hablar sobre todo la metodología de la enseñanza de baloncesto en nuestro país, cuáles son nuestras experiencias sobre es lo que vamos a tratar, ¿no? Ya llevamos cierto tiempo trabajando esta temática y por supuesto lo que queremos es socializar con nuestros amigos los peruanos para poder tener un intercambio respecto a este tema. Bueno, el objetivo, por supuesto, es instruir, es socializar todo lo que tiene que ver con la metodología de la enseñanza, pero no obstante, vamos a, entre el sumario de nuestro intercambio, vamos a tocar algunos aspectos, sobre todo el intercambio y las experiencias que hemos tenido en nuestra universidad con personalidades de baloncesto mundial y empezar ya a introducirnos el tema, sobre todo a partir de la historia del baloncesto mundial, los resultados del baloncesto cubano en la arena internacional, fase de la selección de talento y entonces entraríamos en la metodología de la enseñanza de baloncesto en Cuba. Es decir, vamos a hacer una panorámica de lo general a lo particular para poder tener el hilo conductor de esta conferencia. Hay que decir que estamos en estos momentos en la Universidad de la Cultura Física y Deporte Manuel Fajardo, la Universidad de Deporte Cubano, que ya lleva 48 años formando profesionales de nuestro deporte, más de 10.000 graduados de más de 80 países. Es decir, nuestra universidad es una de las universidades insignes del deporte en América Latina, con varios proyectos internacionales. Nosotros en este caso estamos insertados con el Departamento de Deportes con Pelota dentro de esta universidad, donde la asignatura de baloncesto forma parte activa de este trabajo. Respecto a nuestra asignatura, la asignatura tiene varias aristas desde el punto de vista de la formación académica, y no solo de la formación académica, sino también formamos parte también de la formación de atletas, ya que tenemos un sistema competitivo universitario que nos permite también ejercer como entrenadores del INDER, que el INDER es el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, y dentro del INDER está también nuestro deporte como uno de los deportes principales de este deporte. La Federación Cubana de Baloncesto, con más de 950 entrenadores, con un sistema deportivo formado desde la base hasta el alto rendimiento, donde por ahí transcurren y transitan la mayoría de nuestros atletas. En este mismo momento está corriendo está el equipo nacional, la selección nacional cubana en Chihuahua, México, jugando un torneo clasificatorio para el Mundial de 2023. En el día de ayer se dio un excelente partido con nada más y nada menos que la selección de Estados Unidos, perdiendo nuestra selección por solamente 5 puntos de diferencia, que ha mostrado, por supuesto, la madurez de nuestro deporte. Pasando la visita y el intercambio que nos ha facilitado, ¿qué nos ha permitido este intercambio con estas personalidades? Por supuesto, es subir el nivel académico y profesional de nuestros profesores, que se revierte, por supuesto, en todo el proceso de preparación y de entrenamiento y académico. Primero, en 2015 tuvimos la visita de un intercambio con la NBA, es decir, como pueden ver, estuvieron el canadiense Steve Nash y Dikembe Mutombo, dos personalidades de baloncesto mundiales estuvieron. Estas son nuestras instalaciones, pueden ver ahí el tabloncillo, el área donde nosotros en estos momentos damos clases, es decir, parte de nuestro trabajo, y tuvimos la posibilidad de intercambiar con toda esta delegación de la NBA. Ahí está nuestra sala magistral con el intercambio de nuestros profesores, dirigentes de nuestras instituciones del INDE, de nuestro ministerio, y nos dio la posibilidad de tener este intercambio. En el 2016 también tuvimos la posibilidad de intercambiar con otra gran estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, campeón olímpico, ganador de anillo de esta liga. Es decir, también, como pueden ver ahí, impartió una clínica de baloncesto y éramos parte también del colectivo desde el punto de vista
por la parte cubana, donde intercambiamos una magnífica experiencia con este gran entrenador. Ya en el 2016-17 intercambiamos con este entrenador que está al centro, señalado con una flecha, Marcelo Mencía, hoy por hoy es entrenador del club gimnasia, director técnico de gimnasia de Argentina, un entrenador con una vasta experiencia desde el punto de vista del trabajo y cómo desde el punto de vista metodológico enseñar todos los fundamentos técnico-tácticos de nuestro deporte. Y en el 2017 tuvimos también la posibilidad de intercambiar con Néstor Salazar, uno de los más avesados y de mejores resultados del baloncesto profesional venezolano. Fue director de la selección nacional también, que también nos facilitó. Estuvimos una semana intercambiando, entrenando con los equipos de la universidad y, por supuesto, mostrando su experiencia que nos sirvió también para ver y comprobar la metodología de la enseñanza de todos estos avesados entrenadores para poder intercambiar con ellos. Para iniciar nuestra conferencia, desde el punto de vista introductorio, hay que decir que nuestro deporte hoy por hoy cuenta con 215 federaciones nacionales, es decir, está entre los primeros deportes a nivel mundial desde el punto de vista federado. Hay que decir que nuestro deporte se creó en diciembre de 1891 por este teólogo canadiense, profesor de educación física, Naismith Smith, en Massachusetts, Estados Unidos, en una escuela de la YMCA, es decir, y se le da la indicación a este gran profesor de que creara una disciplina deportiva para los atletas del fútbol americano que en el invierno, este cruel invierno de Estados Unidos, no podían hacer ninguna práctica deportiva. Entonces, este gran teólogo crea este deporte a partir de juegos antecedentes y, por supuesto, a partir de 1891 es nuestro deporte ya creado y automáticamente se expande de una forma muy rápida por todo el mundo deportivo. A Cuba llega en 1905. El Perú tenemos conocimiento que llega más o menos en esa fecha posteriormente, pero todo fue a partir de estudiantes de nuestros países que estudiaban en Estados Unidos. Cuando regresaban de vacaciones a nuestros países, dedicaban, insertaban este trabajo. Esto es de forma de cultura general integral. Ya en el baloncesto, ya a partir ya de la Olimpiada de 1830, ya es deporte olímpico, es decir, a partir de ahora, y de forma ininterrumpida, el baloncesto masculino ha tenido participación en todos los campeonatos olímpicos hasta la fecha. El caso del femenino demoró un poco más, no llega hasta 1976 que aparece el baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos. Hablando de resultados deportivos de nuestro país, decir que en este caso el baloncesto cubano tiene medallas olímpicas en el caso del sexo masculino, es decir, en Múnich 1972 tuvimos la gran noticia de obtener la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. Y en el caso del sexo femenino coqueteamos en 1992, en Barcelona, en 1992, con una medalla de bronce. Estos son los grandes resultados desde el punto de vista del Juegos Olímpicos. En los campeonatos mundiales también tenemos un cuarto lugar en el caso del masculino, medalla de bronce en el caso del femenino. Para adentrarnos ya en la metodología, en el trabajo de nuestro deporte, ¿qué hacemos para poder trabajar el baloncesto a nivel nacional? Iniciamos y siempre partimos de lo general a lo particular con los métodos para seleccionar talento, es decir, qué hace nuestro país para el proceso de selección de talento para poder insertarlo después dentro del proceso de preparación. Como dice la lámina, el proceso de selección de talento tiene dos vías fundamentales. Primero, selección natural y segundo, la selección científica, que está avalada, por supuesto, por pruebas médicas, físicas, pruebas técnicas, mediciones antropométricas y otras pruebas que cada día se van perfeccionando, se van llevando a colación. En el momento actual estamos realizando un trabajo desde el punto de vista genético que
tiene que ver con el patrón genético de la lateralidad a partir de estudios realizados en Europa, y ya lo estamos insertando ya para perfeccionar, sobre todo identificar, puntualizar y especificar más el trabajo en caso de nuestro deporte. La selección natural es selección que se hace de forma empírica, pero sigue siendo un método de selección que se hace a partir de los técnicos nuestros, los profesionales, los profesores, que visitan las escuelas, visitan las diferentes competencias, y a partir de ahí también hacen una selección de estos atletas para insertarlos entre este proceso de selección de talento que tiene 4 fases. Creo que es de los aspectos fundamentales que nosotros tratamos a continuación. ¿Qué cosa es la fase del proceso de selección de talento? Primeramente, tenemos que decir que el proceso de selección de talento es a largo plazo. No podemos hablar de un proceso de selección de talento que se vaya a enfocar en la parte inicial o en una sola fase del proceso de selección. Lo tenemos identificado con 4 fases fundamentales. El primero, la identificación o detección del talento. La segunda fase, una fase muy importante, la captación de talento. Después, posteriormente, vamos a establecer y vamos a explicar qué hacemos en cada una de las fases. El tercero, el proceso de selección. Y como cuarta y última fase, el proceso de perfeccionamiento. Es decir, a partir de López, en 1995, nosotros asumimos estas 4 fases del proceso de selección, donde aparecen muchos autores. Es decir, hay muchos autores que tienen definido también el proceso de selección de talento de diferentes formas, diferentes vías. Y a partir de la experiencia, más de 40 años en el tema del perfeccionamiento, hay que decir que nuestro país tiene una pirámide de alto rendimiento desde la base, es decir, desde las escuelas, desde que se inicia el niño a la práctica del deporte hasta el máximo nivel. Es decir, va transitando desde escuelas o combinados deportivos a nivel de barrio, después a estos atletas que tienen un nivel más elevado del proceso de selección, pasa a unas escuelas que hay, cada provincia tiene una escuela de este tipo que se llama Escuelas Integrales de Deporte Escolar, llamadas las famosas EIDE, que en el caso de la capital ya tiene más allá de 50 medallistas olímpicos provenientes de estas escuelas. Y posteriormente después pasa desde el punto de vista a otros sistemas, son las escuelas nacionales de cada uno de los deportes, donde ya van a los equipos juveniles nacionales. En este caso, en este momento se está participando en los Panamericanos Juveniles que se está celebrando en Cali, en Colombia, por supuesto, donde la delegación cubana va con un proceso de participación muy bueno. Estamos muy contentos con lo que está pasando con los atletas que deben ser los futuros atletas de las equipos nacionales de los Juegos Olímpicos de 2020, 2024 y 2028. Es decir, lo que está pasando en Cali ahora tiene que ver mucho con los resultados que vamos a recoger en la Olimpiada del 24 y 28. Hay que decir también que en la Olimpiada pasada, es decir, en Tokio 2020, nuestro país tuvo unos resultados maravillosos en el caso del deporte. Tuvimos el lugar 14 a nivel de país, es decir, solamente superado por las grandes potencias del deporte mundial. Y creo que esto ha sido gracias a este proceso de selección de talentos. El resultado del deporte cubano está basado en estas 4 etapas, en este posicionamiento. Es un deporte, como todos conocen, deporte gratuito, afectado en los últimos tiempos por el tema económico. No nos gusta politizar en nuestras conferencias, pero hay que decirlo, el tema del bloqueo que estamos sometidos afecta, por supuesto, muchísimo al deporte cubano, y en especial al baloncesto, en equipamiento, en poder tener intercambio con diferentes participaciones en diferentes competiciones. Y decir, y aparte de eso, seguimos desarrollando nuestro deporte. Pasamos ahora a la primera etapa, la etapa de identificación de talento, que
que tiene un objetivo fundamental, es predecir si un atleta podrá desarrollar el potencial deportivo y adaptarse e iniciarse a la actividad física deportiva posterior en las diferentes etapas de entrenamiento. Esta primera fase, donde es una fase decisiva, ¿por qué? Porque la tarea fundamental es hacer una buena fase de divulgación. Es decir, para esta primera fase, los entrenadores de nuestro deporte hacen la promoción por las diferentes escuelas, se dan las fechas de participación, donde vamos a medir, vamos a evaluar a los diferentes atletas. Hay que decir que este proceso es un proceso excluyente. El deporte de alto rendimiento es un deporte que excluye, es la diferente del deporte. El deporte para todos. Cuando nosotros estamos hablando, estamos especificando este tipo de fases, a veces es duro decirlo, porque nosotros estamos identificando talento, estamos buscando la perfección y en muchos casos tenemos que desechar, por decirlo de alguna forma, atletas o posibles atletas en nuestro deporte. Esto también tiene una posibilidad. Nuestro país tiene un sistema deportivo que abarca a más de 35 deportes, es decir, que podemos decir que el atleta que en un momento no sirva para un deporte de los juegos con pelota, a lo mejor es un potencial para un atleta en los deportes de combate, donde somos una gran potencia a nivel mundial. Y también esto pasa, es decir, en estas etapas los atletas entran a una disciplina deportiva, no son identificados en este caso, pero ya se quedan con el bichito de poder entrar al sistema deportivo nuestro, y después cuando hay captación en otro deporte, posteriormente pasan a hacer pruebas a otro deporte. Y por supuesto, hay en muchos de los casos, más del 80% de los casos, porque a la vez que el niño se identifica con el deporte, automáticamente tiene cabida en otro deporte. Pero las tareas en esta primera fase es importante la incorporación de mayor cantidad de números. Es decir, se trata de cuando estamos haciendo la convocatoria participen una gran cantidad de niños para poder hacerle las diferentes pruebas que las tenemos identificadas, desde pruebas somatotipos, es decir, hacemos mediciones desde el punto de vista de corporación, desde el punto de vista de mediciones corporales, por supuesto, talla, peso, envergadura, longitud de pierna, es decir, mediciones que tienen que ver, por supuesto, con el accionar del deporte que estamos, en este caso, exponiendo, que es el baloncesto. El baloncesto tiene una característica importantísima, que por eso la gran importancia de la talla. El aro mide 305, es decir, el mismo deporte tiene implementado un elemento técnico que el objetivo es introducir el balón en el aro, y el aro tiene una medida bastante alta, es decir, mientras los atletas sean lo más alto posible, por supuesto las posibilidades de insertarse en el baloncesto moderno son mucho mejor. Es decir, que en esta fase, como para poder ir cerrando, se trata de establecer fechas establecidas con gran participación de niños, para poder identificar los niños que van a tener la posibilidad de adaptarse a la práctica. Posteriormente pasamos a la otra etapa, que es una etapa de captación, que ya el objetivo es crear un sentimiento de atracción por parte del niño hacia una especialidad deportiva concreta. Por eso, en esta fase se produce ya la formación deportiva de base, es decir, ya estamos hablando del niño que nos percatamos de que tiene una motivación por nuestro deporte. También vemos desde el punto de vista genético las características de los padres, si los padres en algún momento practicaron nuestro deporte, cuáles son las motivaciones, por qué llega el niño a nuestro deporte en este caso. Hay que decir que nuestro país tiene una liga nacional que es de los deportes, en este caso de nuestro país,
de temporada, es decir, de larga duración. Y por supuesto, esta visión y que llega por parte de la televisión, por supuesto, estamos en ventaja respecto a otros deportes porque tenemos alrededor de 4 o 5 meses al año una información diaria desde el punto de vista televisivo de nuestro deporte, y automáticamente el niño está viendo baloncesto, consumiendo baloncesto a partir de esta liga. Hay que decir también que la NBA en los últimos tiempos ha despertado el interés por parte de niños, de atletas jóvenes, a nivel del desarrollo, las potencialidades que tienen estos grandes jugadores que se han universalizado. Es decir, en la NBA hoy ha tenido una connotación que podemos decir que ha llegado a más de 500, 600 países. Se ve con estas ligas se ven con una sistematicidad diaria, y por supuesto, estas grandes atletas del deporte nuestro, por supuesto, llegan también a ser parte del sistema deportivo también nuestro, porque van a estar visualizados desde el punto de vista a diario en el caso de las tareas fundamentales de la segunda fase. Por supuesto, es empezar a determinar el nivel competitivo, las cualidades que tienen los atletas para la práctica de nuestro deporte, el interés que tienen o el sentimiento o atracción hacia la actividad que estamos hablando. Es decir, a veces en estas edades los niños entran al deporte por motivaciones externas. Se habla que en estas edades los niños tienen motivaciones cambiantes, es decir, hoy están en baloncesto, mañana pasan al béisbol, pasado entran al fútbol. En el caso de Cuba, que como estábamos hablando, hay una diversidad de deportes. El niño a veces se mueve por diferentes deportes. Por ahí en esta etapa ya estamos viendo ya el nivel de aceptación, de motivación, de atracción que tienen por nuestro deporte. A partir de las características, como dijimos anteriormente, características físicas, somatotípicas, y en algunos casos características físicas, pero también hay que decir ya que hay que ver ya la atracción que tiene hacia nuestro deporte. La tercera fase es una fase ya donde está más, por supuesto, ya está más involucrado ya el niño atleta o el futuro talento deportivo dentro de nuestro deporte. Y el objetivo de esta etapa es adaptar las capacidades y habilidades a las exigencias de cada disciplina deportiva. Es decir, empieza ya la formación deportiva de base. Es decir, empezamos a especializar la preparación, la formación de nuestro deporte ya dirigida para nosotros. En los primeros casos, cuando estamos trabajando en las primeras etapas, por supuesto, se trabaja de forma más general, con juegos predeportivos, se desarrollan las capacidades físicas de forma general. No vamos a especificar desde el punto de vista tan específica, por allá en esta tercera etapa ya empezamos entonces a adaptar capacidades, habilidades ya propias de nuestro deporte. Tenemos una caracterización del deporte que por supuesto que la tenemos muy bien identificada para poder después accionar los procesos de preparación de nuestro deporte. Cada día en el deporte moderno se entrena más como se compite. Por eso el tema de la caracterización del deporte, la caracterización de cada una de las posiciones, es tan importante para poder nosotros después preparar a nuestros futuros atletas, a nuestros equipos, en dependencia de cómo se compite. Y en esto es uno de los aspectos que trabajamos, sobre todo a nivel aquí en la universidad, cuando estamos en el proceso de formación. Se lo decimos a nuestros estudiantes, es decir, conocer los tiempos máximos de juego, la cantidad de pausas que hay dentro del partido, cuáles son los principales músculos que participan desde el punto de vista de la formación ósea de nuestros atletas, en la acción técnico-táctica fundamental de cada uno de nuestros jugadores en este deporte. Y esto de este momento ya, desde que estamos ya en este proceso de formación, de la presentación de este tema de la selección de talento, ya lo vamos desarrollando, adaptando capacidades y habilidades, y empezamos a trabajar en este caso las habilidades o las capacidades fundamentales. En este momento estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la coordinación. El baloncesto moderno está desarrollando cada día más
la coordinación de piernas, el trabajo con las piernas, que por supuesto nos va a permitir desde el punto de vista de recursos técnico-tácticos tener la posibilidad de un resultado positivo en cada una de las acciones técnico-tácticas que estamos realizando. Por eso desde esta fase ya vamos estudiando a fondo todos los aspectos que vamos a ir tratando. Ya se realizan ya observaciones pedagógicas. ¿Qué son observaciones pedagógicas? Bueno, es la visualización que hace desde el punto de vista científico cada entrenador a partir de observaciones ya estructuradas, con guías de observación de cómo se están moviendo nuestros atletas dentro del proceso de preparación o dentro de estos primeros juegos de control, los juegos interbarrios, y a empezar ya a ver algo significativo de nuestros atletas en este proceso de formación. Hay algo que tenemos bien estipulado y es el estudio de estudio médico. En nuestro país, como muchos conocen ya, hay una facilidad desde el punto de vista médico. Y en estas etapas también tenemos estructurado hacerle un estudio desde el punto de vista a cada uno de los atletas, con, por supuesto, mediciones, análisis de sangre para ver desde el punto de vista sanguíneo todos los elementos que nos pueden facilitar para el proceso de preparación. El tema visual, uno de los aspectos fundamentales que vemos, para ver el tema retina, si hay algún problema desde el punto de vista visual, que se ha dado, no en muchos casos, pero sí hemos tenido algunos atletas que, bueno, no se ha cumplido este aspecto de forma específica y a la altura de los años, o con el transcurso de los años, han salido algunos casos de problemas con desgarre de retina. Y por eso cada día perfeccionamos más los estudios médicos, ¿no? Para que el niño esté, esté ready para la práctica de baloncesto. Ya como último fase de la fase de entrenamiento deportivo, tenemos ya la fase de perfeccionamiento, donde se perfeccionan las habilidades técnico-tácticas y se desarrollan las capacidades específicas de nuestro deporte. Como estamos hablando de un proceso de varias fases, varios momentos durante una preparación. Es decir, no es el proceso de selección de talento, no se desarrolla en un día ni en 2 días, se lleva un proceso de tiempo, duración, donde el atleta va, los niños van incursionando y vamos descartando para, por supuesto, después llegar a esta fase, como él la dice, perfeccionar las habilidades. Y por eso traíamos el tema de la selección de talento de nuestra conferencia, nuestros observadores, de nuestra conversación, porque nos va a pie entonces implementar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, ya entonces ahí entrando ya para poder perfeccionar las habilidades técnicas y tácticas de nuestro deporte. Por eso es que hemos transitado sobre el proceso de selección de talento para caer en el proceso entonces de la enseñanza, de los fundamentos técnico-tácticos, la metodología de la enseñanza que trabajamos. Aquí están las tareas, por supuesto. Se perfeccionan las observaciones, las pruebas, los estudios médicos y biológicos. Es decir, en esta etapa hay ya una profundización de todo el componente científico dentro del proceso de preparación de la preparación. Es importante conocer dentro de la preparación, dentro de la metodología de la enseñanza, 3 aspectos fundamentales que lo vamos a trabajar durante la conferencia y lo trabajamos con mucha fuerza durante nuestro accionar en nuestro deporte. Que son 3 aspectos fundamentales que no son de baloncesto. Nosotros lo defendemos para todo lo que tiene que ver con el deporte y sobre todo el deporte con pelota. Que son 3 componentes para la enseñanza de la metodología de enseñanza. El primero son las indicaciones metodológicas. El segundo son los pasos metodológicos que nosotros implementamos para el trabajo de los fundamentos técnicos. Y el tercero, algo que es una de las capacidades fundamentales que debe tener
este punto, que es la observación durante el proceso de preparación. Son los errores más comunes, las causas y las consecuencias durante el proceso de enseñanza. Primeramente pasamos a las indicaciones metodológicas. ¿Qué cosa es una indicación metodológica? Bueno, una indicación metodológica es donde se va a hacer énfasis para cada fundamento y lo que no puede faltar. Es decir, las indicaciones metodológicas es una descripción detallada de los elementos técnicos que vamos a trabajar o del elemento técnico que vamos a trabajar. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando, después por supuesto vamos a traer ejemplos para trabajar este aspecto. Decimos que las indicaciones metodológicas es la descripción al detalle que puede hacerse a partir de la explicación, la demostración. Se puede hacerse a partir de la muestra de un video, de ahora con las nuevas tecnologías, de un, a partir del teléfono, de una acción dentro del partido, pero el atleta va a conocer cómo se va a ejecutar esta acción desde con orden lógico, es decir, podemos trabajarlo casi siempre, lo trabajamos desde los pies hasta la cabeza, es decir, vamos a explicar cómo se desarrolla este elemento técnico desde los pies hasta la cabeza, es decir, vamos a escribir el fundamento técnico en todo el accionar que vamos a trabajar después en nuestro. ¿Qué cosas son los pasos metodológicos? Hablamos de los pasos metodológicos, entonces ya estamos trabajando, estamos identificando el camino a escoger. Estamos trabajando aquí en la universidad, que lo estamos trabajando desde el punto de vista ya pedagógico. Le decimos a nuestros atletas que los pasos metodológicos son los recursos que tiene el entrenador para enseñar el elemento técnico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestro deporte casi siempre se hace, por supuesto, a través de ejercicio, pero con un carácter que tiene que ver flexible. Es decir, los pasos metodológicos en un deporte colectivo, pero se tiene que individualizar a partir de, por supuesto, las ventajas o los errores, las ventajas y errores de cada uno de los atletas. Entonces, los pasos metodológicos no es más que una secuencia de ejercicios, de acciones que vamos a hacer para de lo simple más complejo para la enseñanza de los elementos técnicos de nuestro. Es algo muy importante que quisiéramos especificar en este caso. ¿Qué cosa es una indicación metodológica? Describo el elemento técnico, los pasos metodológicos, los ejercicios, los medios que voy a tener para la enseñanza de este elemento técnico. Y los errores comunes, causas y consecuencias también, que son las tendencias negativas que durante la enseñanza de cada elemento técnico nos vamos a percatar, las vamos a detectar y por supuesto automáticamente hay que realizar acciones para poder corregir, sobre todo en estas edades. Estas edades para nosotros son definitorias, es decir, cuando iniciamos la enseñanza de los fundamentos técnicos, se dice que es de gran importancia porque el estudiante va a hacer una estructura de movimiento, después lo vamos a dar un ejemplo específicamente en los tiros al aro, donde va a diseñar a nivel de corteza la dinámica de tiro. Es decir, él se va a estructurarse su mecánica de tiro que la va a tener durante toda su carrera deportiva. Se trata, después, cuando hay demasiados errores, se trata de corregir, pero en estas edades tratamos de que la enseñanza sea a la perfección de cómo trabajar estos elementos técnicos. Entonces, los errores más comunes lo tenemos diseñado, lo tenemos identificado a partir de toda esta experiencia, como se hizo una presentación de algunos sacados por cada uno de los elementos técnicos que nos permite automáticamente hacer la corrección en este momento. Pasamos, en este caso,
A ejemplo, vamos a trabajar aquí ahora en el caso del tiro básico, el tiro libre, donde, como estaba diciendo anteriormente, el determinar, verificar una correcta mecánica de tiro nos va a perfeccionar después que este atleta no tenga estas grandes deficiencias a través de su carrera deportiva. El tiro libre es un gesto continuo donde van a estar involucrados músculos tanto de los miembros inferiores como los miembros superiores. Cuando vamos a hablar de las indicaciones metodológicas, vamos a hablar entonces y vamos a empezar a escribirlas. Vamos a establecer, ahí lo vemos en la foto, de un atleta nuestro de nuestra universidad, se habla de una postura equilibrada, se habla del agarre del balón, se habla de la vista, se habla de la subida del balón por encima y delante de la cara y coordinar, por supuesto, la salida de pierna, tronco y extensores a la hora de hacer. Estos son las indicaciones fundamentales que uno va trabajando para llegar a que los atletas nuestros tengan un gran tiro. Y a partir de, como estábamos diciendo anteriormente, aparecen en el baloncesto moderno grandes tiradores y esto nos permite también apropiarnos de estos grandes modelos para, por supuesto, nosotros poder después llevarlo a la práctica. Y esto a partir de una aplicación muy sencilla, se la ponemos en el teléfono y ya los atletas nuestros ya tienen ya en sus móviles, compañeros, de sus padres, cómo hacer un buen tiro. Ahí lo vemos ya en la primera lámina. Es decir, estamos hablando o estamos diciendo de, fíjense cómo se agarra la ola, el ángulo del codo con el brazo que tiene que ser de 90 grados, cómo es el agarre, un agarre de triple amenaza. ¿Por qué agarre de triple amenaza? Los dedos separados, un agarre de triple amenaza que nos permita realizar varias acciones, sobre todo de pase, tiro y drible con un mismo agarre. Esto también se fue desarrollando. Anteriormente no se trabajaba estos tipos de agarre y el baloncesto moderno también ha cambiado. Pero esta pantalla que tenemos enfrente nos va a ejemplificar todas las indicaciones que podemos hacer para poder realizar un buen tiro libre o un tiro básico dentro de la enseñanza. Tienen diferentes formas de agarrar el balón, dónde van los dedos, por qué los dedos tienen que formar una L con respecto a cada uno de los dedos, por qué el balón no se empalma, porque el balón siempre tiene que quedar, la palma debe quedar libre, es decir, diferentes indicaciones para que el tiro tenga el objetivo fundamental. Pasamos posteriormente a los pasos metodológicos. Y ahora aquí hacemos una pausa porque los pasos metodológicos no son dogmas, no está estipulado desarrollarlo siempre de la misma forma. Siempre no todos los atletas nos llevan los mismos pasos metodológicos. Puede ser que un atleta tenga 6 pasos metodológicos, como está viendo en este caso, y en otro caso puede ser que otro atleta lleve entre 8 y 10 pasos metodológicos. Vamos a poner el ejemplo de los pasos metodológicos, los medios, los ejercicios para la enseñanza del tiro libre en el caso de nuestro. Primero, partiendo de la postura ofensiva con el balón, adoptamos la postura y vamos a llevar delante, encima de la cara, sin extender el balón. Es decir, agarramos la bola y la llevamos delante del balón. Después, desde la posición anterior, extendemos el brazo hacia arriba y al frente. Tirar sin extender, en este caso, y lo hacemos en dirección con un compañero, es decir, utilizamos, en este caso, las parejas, un procedimiento organizativo muy importante, donde vamos a trabajar en pareja, para, por supuesto, que cada atleta o cada niño
se va a ir haciendo correcciones también entre uno y el otro. Es decir, el primero lo hacemos, damos la postura, va a ser un procedimiento individual, va a trabajar solo, posteriormente ya va a trabajar ya este niño en pareja y empezamos a trabajar la mecánica de tiro, dependencia de dónde lo vamos a hacer. Primero lo trabajamos con distancias cortas, fíjense que estamos hablando, como vemos ahí, trabajamos en pareja a 1 o 2 metros, después esas parejas van a separarse un poco y van a ejecutar el tiro, este tiro libre o tiro básico en pareja y posteriormente empezamos ya a realizar los tiros libres a distancias, a una distancia, en este caso hablamos de 2 metros de la canasta, es decir, primero trabajamos en pareja, primero trabajamos individual para que el niño adopte la mecánica de tiro. También tenemos otros métodos, trabajamos mucho contra la pared de forma individual, trabajamos mucho en este caso también a veces frente a un espejo, es decir, donde hay una retroalimentación por las indicaciones metodológicas que leímos anteriormente, que el niño se vaya mirando, que el niño se vaya corrigiendo, se dé cuenta de los errores que está cometiendo a la hora de ejecutar este elemento técnico que es el que más disfrutan los niños a la hora de, de entrenar. El niño disfruta mucho aprender a lanzar a balón al aro, porque es la forma que se define nuestro deporte. Entonces, por supuesto, que una buena mecánica de tiro le va a proporcionar ser grandes canasteros. Y por supuesto, cada atleta en esta etapa de formación trata de ir al perfeccionamiento del elemento. Automáticamente, después que iniciamos ya con los tiros de 2 metros, empezamos a aumentar progresivamente la distancia con respecto al aro, sin cambiar la estructura del movimiento que estamos ejecutando. Es decir, corremos hacia atrás, siempre percatando de que el balón sea el peso ideal. A veces, por desgracia, los medios que tenemos no son los más ideales. El balón no es el balón de la categoría, el balón pesa más. El aro en estas edades está a 2 metros con 60 centímetros. A veces no tenemos las canchas esta pequeñas, tenemos que trabajar en los aros 305 y el niño automáticamente va a tratar de hacer palanca para llegar al aro 305. Ahí entonces tenemos que seguir corrigiendo más sobre el tema de la corrección de errores, ya que lo que no queremos es que vaya a deformar el elemento técnico. Otros elementos también que podemos hacer en este aspecto es variamos a veces los ángulos de tiro, es decir, tiramos de la línea de tiro libre, del lateral derecho, lateral izquierdo, es decir, damos una variabilidad de ángulos de tiro para que el niño, aunque perfeccione visión y, por supuesto, empiece a coordinar la percepción de la distancia. Es algo fundamental en nuestro cuerpo. Percepción de la distancia es el elemento que nos va a determinar los niveles de fuerza que le va a dar el balón en dependencia de la distancia que tenga. Anteriormente, cuando éramos jugadores de baloncesto, estos grandes jugadores se les decía que tenía buenas manos para lanzar. Es decir, decía fulano de tal, tiene buenas manos, todo lo que tiene en cancha. Y después de hacer varias investigaciones, nos hemos percatado que no es el tema de las manos, es el tema de la percepción de la distancia que tiene, que logra modificar, acotejar la fuerza que le van a implementar al medio, en este caso del balón, a partir de la distancia que tiene. Y esto, por supuesto, se va a, a revertir en los porcientos elevados de efectividad. Estamos hablando que en el baloncesto moderno ahora, un jugador está tirando de esta distancia de tiro libre alrededor de más del 80-85%, es decir, que 10 tiros que tira anota entre 8 y 9 niveles de lanzamiento, es decir, que casi tiran perfecto al aro. Y después que apareció esta línea de 3 puntos en el baloncesto moderno, que ha cambiado por completo el baloncesto actual, se tira ya más de un 35% hasta 40%. Hay atletas, en el caso de los grandes tiradores del momento actual, que han llegado a tirar hasta un 50% por partido. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el tema de la percepción de la distancia. Por eso también
Cuando estábamos hablando anteriormente del tema de las capacidades físicas, cuando estamos trabajando, el tema de los tiros también hay que desarrollar desde el punto de vista físico, por supuesto, el fortalecimiento de los músculos fundamentales que van a participar en este elemento técnico. No obstante, hay, desde el punto de vista de coordinación de nuestro deporte, tiene que existir una coordinación de brazos y piernas, es decir, que hay que coordinar y después, por supuesto, implementar la fuerza requerida, en este caso, a baloncesto. Esto con respecto a los tiros, ¿no? Entonces ya dimos las indicaciones metodológicas. Cuando vamos a las generales, por supuesto, cuando estamos hablando de los tiros, hablamos, por supuesto, de pies separados, se adelanta un pie más que el otro, la base de sustentación de los tiros tiene que ser amplia, las piernas siempre en el baloncesto están flexionadas, a eso a razón de una flexión que nos permita de este accionar poder hacer otros movimientos. Es decir, estoy lanzando, pero automáticamente después tengo que hacer una acción técnico-táctica si tengo que salir de forma exclusiva a interceptar un balón o hacer un espacio. Es decir, que en la estructura de la mecánica de tiro se mueve también en función del elemento que posteriormente vamos a hacer. En el baloncesto hay un elemento fundamental que tiene que ver también con la vista. La vista se habla que siempre, en caso de los tiros, van al aro, pero cuando estamos haciendo otros elementos técnicos, la vista es al frente, pero también hay un componente periférico de gran importancia. Se hacen diferentes estudios para ver los ángulos que tienen los atletas en el caso de la periferia. Si a la vez que un atleta tiene mayor ángulo periférico en su visión, por supuesto, no, le permite tener el control bien grande de su cancha. Entonces, estos son los elementos fundamentales con respecto a los pasos metodológicos. Como pueden ver ahí, son ejercicios, es decir, los pasos metodológicos se traducen en ejercicios y van a estar en función de qué, de cómo el atleta va a ir adquiriendo estos elementos. Es decir, si el atleta en el primer y segundo ejercicio, ustedes ven que domina perfectamente lo que le hemos planificado, lo que le hemos diseñado para la enseñanza de este elemento técnico, podemos pasar sin a lo mejor sin haber cumplido la cantidad de repeticiones, el tiempo que tenemos destinado a un tercer elemento. Decimos que la planificación del entrenamiento deportivo no puede ser dogmática, no puede ser cerrada. Si le hacemos planificaciones, por ejemplo, 6 a 8 repeticiones, pero a lo mejor no son 8, a lo mejor tienen que ser 12, o a lo mejor con 4 repeticiones ya cumplimos el objetivo del ejercicio. Y en esta dinámica nos mantenemos para poder seguir trabajando. Posteriormente pasamos, quiero hacer una parte a los errores, en este caso de los tiros. Como pueden ver, hay más de 10 errores identificados, donde a partir del tratamiento, también por supuesto del trabajo científico en este trabajo, somos miembros de esta universidad. Todos los años tenemos alrededor de 15 y 20 trabajos científicos para la combinación de estudios. Y este trabajo nos permite también ir perfeccionando los procesos de preparación. Es decir, dentro de nuestras líneas de investigación, el perfeccionamiento, la evaluación del proceso de preparación y competencia del baloncesto cubano. Tenemos la posibilidad de ser miembro de la Federación Cubana de Baloncesto y como miembro de la Federación y la Comisión Nacional se nos da diferentes tareas para el perfeccionamiento de este trabajo. Muchas investigaciones de maestría y doctorado respecto a la técnica de lanzamiento, en este caso tiro libre, tiro de suspensión, ha aparecido en los últimos tiempos con mucha fuerza el paso de retirada, el Eurostep, es decir, el baloncesto cada día se moderniza más en dependencia de las características propias de los atletas. Y lo que antes era un error, ahora hay que decirle con una potencialidad. Ahora vemos un partido de baloncesto como el jugador en vez cuando está entrando al aro para tirar, que lo que dice la teoría es que se dan dos pasos, derecho, izquierdo y tiro, o izquierdo y derecho. Ahora para sorprender a la defensa puede penetrar y dar un solo paso y lanzar el balón. Y estas eran cosas que antes, hace 10, 15 años atrás, no se trabajaba, no se veía. Podemos hablar de menos años, 5 años atrás. Estas cosas no se enseñaban. Y a partir
de la actividad competitiva, hay que decirlo así, porque la actividad competitiva es la que modifica el proceso de preparación, hemos tenido que insertar a la hora de enseñar, de perfeccionar todo este tipo de lanzamientos, toda esta mecánica o estas indicaciones que anteriormente estaban como vedadas, ¿no? Es decir, el primer paso era paso largo, segundo paso, paso corto, salto y tiro, y ahora se trata de con los pies tratar de hacer diferentes burlas para romper la dinámica de la defensa. Como pueden percatarse, hemos identificado alrededor de entre 10 y 12 errores que nos va a permitir tener un conocimiento o qué hacer dentro del proceso de preparación para corregir ese elemento técnico. Uno de los errores que hemos visto cuando estamos también en la fase de caminando un poco por el país, evaluando y a nuestros entrenadores, que a veces el entrenador se percata del error que tiene el atleta. Se percata y le dice las piernas, la posición de las piernas, la posición de las piernas, pero no tiene cómo corregir. Es decir, a veces te detecta el error, pero no tiene en la mano cómo poder quitar el error a la atleta en el proceso de formación. Y este trabajo nos ha permitido con mucha fortaleza, vamos a decirlo así, de poder identificar el error, cuál es la causa, producto de este error y cuáles las consecuencias. Es decir, a la vez que yo me percato de qué es lo que está haciendo, me va a identificar o me va a decir cuál es la consecuencia y automáticamente puedo hacer la corrección y ver a ver si estamos trabajando con 15, 20, 25 atletas, donde hay que buscar una buena ubicación. Casi siempre en estas edades se trabaja el entrenador. En nuestro país, no voy a generalizar, en nuestro país los entrenadores trabajan solo o con otro entrenador. No es igual el caso del alto rendimiento, que hay, por supuesto, infinidad de cuerpo técnico, hay un director técnico, hay un segundo entrenador, tercer entrenador, cuarto entrenador, hay preparadores físicos, hay una tarea médica que está dentro del proceso de preparación, es decir, son 10, 2, 15, 20 ojos dentro de la preparación. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la organización deportiva, casi siempre es el entrenador solo con su grupo, en su escuelita, en su barrio, enseñando baloncesto. Entonces, lo primero que le decimos a nuestros entrenadores es que hay que buscar una buena ubicación dentro de la cancha para poder percatarnos de estos errores. A veces damos la espalda a los atletas, no controlamos ambos aros y por supuesto se nos escapa el error. Dentro del proceso de formación hay que hacer salvedades individuales y colectivas. Cuando no está funcionando o el elemento técnico que se está enseñando empieza a distorsionarse, a tener errores, somos de la opinión de que debemos parar el entrenamiento, hacer correcciones generales y continuar el proceso de preparación. En el caso de que sea uno o dos atletas, entonces sí podemos hacer, en este caso, correcciones individuales, pero cuando es de forma general, entonces sí ya tenemos que hacer actos en el camino y detenerle el entrenamiento. Esto es uno de los ejemplos que traemos en el caso de los tiros para hacer las correcciones de error. Importante que cada entrenador tenga bien identificado antes de la planificación de su clase cuáles son los posibles errores que se le pueden presentar dentro de la unidad de entrenamiento. Es decir, ya estamos adelantando, estamos preparando la corrección de errores para cuando, a partir del conocimiento de nuestros atletas, qué nos va a pasar en este nuevo elemento técnico que estamos impartiendo. Esto es un ejemplo solamente de los tiros, pero podemos hablar de muchísimos elementos técnicos donde cada uno, por supuesto, tiene que tener una identificación. El baloncesto tiene más de 45, casi 60 elementos técnicos, tanto ofensivos como defensivos. Es decir, el accionar o la enseñanza de los elementos técnicos del baloncesto no se hace en 3 semanas, 4 semanas. Y cada elemento técnico le va a ser el sostén de otro elemento técnico de mayor grado de complejidad. Es decir, no enseñar bien un giro en nuestros atletas donde
el elemento fundamental tiene que desarrollarse a partir del metatarso, los pies. Después nos va a complicar un posible desplazamiento defensivo, un posible tiro de ancho. Es decir, por eso no podemos apurarnos en la enseñanza de los fundamentos técnicos. Enseguida queremos ir a enseñarle el tiro para que el niño empiece a jugar baloncesto. Y ahí entonces a veces es de donde nos enredamos. Desde los juegos podemos también ir enseñando. En la lámina anterior que estaba hablando de los pasos metodológicos, también casi siempre terminamos jugando. Somos de la opinión que en cada sesión de entrenamiento, cada unidad de entrenamiento, en cada clase se juegue. Se puede jugar a partir de juegos predeportivos, donde el elemento técnico esté implícito dentro de ese juego, o por supuesto juegos propios, cuando hay un mayor dominio de los fundamentos técnicos dentro del deporte, ya se pueden hacer los juegos con tareas establecidas, juegos en espacios reducidos. Estamos hablando de 3x3, 2 contra 2, 1 contra 1. También es una acción táctica que perfectamente se puede. Pasamos ahora a un ejemplo defensivo. ¿Qué pasa? Nos hemos percatado de que siempre vamos a enseñar fundamentos técnicos ofensivos. No me encanta enseñar todo lo que tenga que ver con el trabajo ofensivo, pero el baloncesto tiene una relación o una característica, como todos los deportes por pelota, que cuando tengo la bola estoy a la ofensiva, pero cuando no la tengo que obtener o hacer un fundamento técnico especial, específico para poder obtener la bola. Entonces la enseñanza de los fundamentos técnicos defensivos a veces se pasa por encima, es decir, hacemos más énfasis en el trabajo ofensivo y dejamos la defensa a un lado porque es más dura, es más incómoda, los atletas no se motivan de la misma forma. Entonces a veces cuando nos toman las unidades de entrenamiento, el trabajo defensivo, no tenemos la misma actitud desde el punto de vista profesional para la enseñanza de fundamentos técnicos. Y siempre que estamos dando este trabajo, esta conferencia, trabajamos un elemento técnico ofensivo o ofensivo. En los últimos tiempos hemos hecho un trabajo donde hemos podido hacer un manual por sesiones, por microciclos, por etapas, en dependencia de las características de la planificación, de qué elemento trabajar en una unidad de entrenamiento ofensivo y defensivo. Es decir, si trabajo drible, qué elemento defensivo trabajar para que sea la relación ofensiva y defensiva. En este caso estamos trabajando ahora las posturas defensivas. Es decir, un elemento técnico que pasa, no se ve dentro del partido, pero es clave desde el punto de vista técnico-táctico después en el accionar defensivo de nuestro equipo, y es con el trabajo de las posturas. Vamos a poner un ejemplo de las indicaciones metodológicas, como dijimos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hemos jugador número 0, Karel Guzmán, excelente defensor. Entonces, lo primero que tenemos que decir, para una postura defensiva, que existen 3, postura baja, media y alta. Cada postura tiene diferentes funciones dentro del partido. ¿Y qué establecemos? La estructura desde el punto de vista defensivo. ¿Cómo van las piernas? El trabajo de las piernas de baloncesto es clave. Las piernas le va a dar información al jugador ofensivo. Una mala colocación de la pierna se puede convertir en una fortaleza para el jugador ofensivo. Entonces, dentro de las indicaciones metodológicas, cuando estoy trabajando en una indicación defensiva, una postura defensiva baja, hay que decirle que las piernas, en este caso, cuando estamos de frente al aro, van piernas paralelas, las piernas van semiflexionadas, el tronco ligeramente al frente, el centro de gravedad, igual, centro de gravedad bien bajito, en este caso, las manos, utilización de las manos. ¿Cómo van las manos? A partir de diferentes filosofías. Estos son otros aspectos que también tenemos que trabajar con nuestros entrenadores. Existe la filosofía del entrenador. A veces las filosofías no son las más aceptadas y por eso a veces caemos en los diferentes errores. Entonces, estas indicaciones metodológicas, en el caso de las posturas defensivas, vamos siempre al trabajo de piernas, tronco, espalda, manos, cabeza y vista.
estructuramos la, la postura en este caso, y después pasamos a los pasos metodológicos o a la enseñanza de los pasos metodológicos. A la hora de trabajar la defensa, el nivel de motivación, el nivel de concentración debe aumentar, porque son posturas fuertes, donde el centro de gravedad está abajo, es decir, hay dolores en el plano muscular que estamos trabajando. Entonces, tiene que haber una gran motivación por parte del entrenador. Siempre planteamos que el primer paso metodológico es la explicación y demostración de la postura por parte del profesor. El profesor tiene que hacer una buena demostración del elemento técnico. A veces no demostramos. Los entrenadores a veces enganchan, no están con la ropa adecuada, no tienen una buena demostración. Y es parte de la preparación de cada entrenador. El entrenador tiene que prepararse desde el punto de vista físico y técnico para hacer una buena demostración. Si el entrenador no hace una buena demostración, el atleta no asume el elemento técnico con la seriedad que lo va a hacer. Entonces, lo primero es una buena explicación con todos los recursos que lleva y después hacer una buena demostración. Nosotros ya tenemos ya ciertos años, ya no somos unos juegos, y siempre tratamos de que la demostración nuestra sea perfecta para que el atleta desde el primer momento vea un modelo. Es decir, el primer modelo que va a recibir el atleta es su entrenador. Y para eso hay que trabajar, por eso el entrenador de nuestro deporte, desde el punto de vista farmacéutico, tiene que mantener su peso, de realizar o tener un cierto fortalecimiento de planos musculares para poder después, por supuesto, establecer todo este tipo de demostraciones. Después, entonces, que hacemos una demostración, dispersamos a todos los atletas por el terreno. Ya el sonido del silbato, entonces, mandamos a hacer las diferentes posturas, pero desde el punto de vista táctica ya empezamos a decir para qué es cada una de las posturas. Entonces podemos ir jugando. En este caso, si el jugador va a tirar, el jugador ofensivo va a tirar la postura defensiva que debe adoptar el jugador defensivo en postura alta. Y en este caso, así nos mantenemos toda la sesión de entrenamiento. Si disperso por el área, pero dando informaciones, no seguidas, sino variándole la función ofensiva para que el atleta adopte la postura que queremos en este caso. Por ahí se mueve, como ven ahí, el 5 ejercicios, el 5 pasos metodológicos del juego predeportivo. Es decir, casi siempre hasta en el trabajo defensivo terminamos jugando para que el atleta se motive. Ya como siempre le digo a mis atletas, que los jugadores defensivos no salen nunca a la televisión en los periódicos. Es decir, siempre en nuestro deporte sale el jugador que más puntos anotó, que más triple anotó, que mejor por ciento de tiros metió. En el caso del fútbol, bueno, el fútbol es el universal, el jugador que metió tantos goles. Pero el trabajo defensivo no aparece nunca en los periódicos. Entonces nosotros tenemos que desde pequeño incentivarle, motivarlo, porque el trabajo defensivo sea una prioridad. Mi atleta que estoy defendiendo no puede anotar, o si es un gran anotador de 20 puntos por partido, que en el partido que yo estoy defendiendo se quede en 10, es decir, buscarle una meta, buscarle un objetivo para el trabajo defensivo. Cuando logramos llevar esta filosofía de un trabajo defensivo individual, colectivo, los equipos cada día se hacen más difíciles, porque tiene un accionar ofensivo, pero también tiene una gran defensa. La defensa del baloncesto cada día es más cooperativa, es decir, si hay muchas relaciones entre dos y tres jugadores, aparece mucho la comunicación verbal. Tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo como el hoy por hoy, director técnico de la selección nuestra, de la comunicación con los comandos de comunicación, qué hacer, qué decir en cada uno de los fundamentos técnicos del jugador. El jugador lanza, qué tiene que decir los jugadores, lanzó, para bloquear, para cambiar. Es decir, ustedes cuando se están viendo un partido de baloncesto verán siempre que el jugador defensivo siempre está hablando. Y estas relaciones que existen por ahí, el 2 versus 2, o los llamados pick and roll, los jugadores defensivos siempre tienen que estar informando cómo van a accionar, cómo van a trabajar, si van a fondo, si van a pasar por detrás, si pasan de carro. Es decir, que la comunicación entre ellos va a determinar, desde el punto de vista positivo o negativo, el accionar técnico-táctico que van a llevar. Esto es con respecto al trabajo defensivo. Aquí pueden ver también
otro de los aspectos fundamentales donde hemos trabajado. Hasta aquí nuestra exposición, una exposición que más o menos está alrededor de 1 hora o hora y tanta. Hemos especificado, hemos expuesto desde el punto de vista de cómo hacemos desde la fase de selección de talento, cómo seleccionamos los talentos. También tenemos que decir que tenemos clasificado el baloncesto en ofensivo y defensivo. Es decir, nosotros tenemos estructurado cuáles son los elementos técnicos que se trabajan en cada uno de los elementos técnicos. Es decir, cuando trabajamos ofensiva, cuáles son todos los fundamentos técnicos que tenemos que trabajar, y tanto en ofensiva como en defensiva. Y así, de esta forma, nosotros, por supuesto, vamos llevando desde el punto de vista metodológico, a partir de las indicaciones, los pasos metodológicos, los errores más comunes, la enseñanza de todos los elementos técnicos en el caso de nuestro deporte, como ya te nombré, que son alrededor de 60 elementos técnicos, donde por supuesto el perfeccionamiento, todos no van a tener el mismo nivel de perfeccionamiento. Hay elementos técnicos donde hay que trabajar más, hay que trabajar menos, pero para eso, por supuesto, son las etapas de la preparación. Son atletas que se están iniciando, en este caso, en nuestro deporte, y vamos a tener otras categorías. También tenemos estructurado cada elemento técnico con 3 categorías: cuando estamos en enseñanza, cuando estamos en consolidación, cuando estamos en perfeccionamiento de cada fundamento. A partir de esta experiencia, tenemos que decir también que nuestro país, donde también tenemos gran incidencia, tiene un programa de preparación de deportistas que lo tienen todos los deportes, más de 35 deportes lo tienen. El programa de preparación incluye para los 4 años del ciclo, es decir, ahora terminamos a hacer ya de 21 24, donde tenemos un documento rector, donde vamos a decir cómo se trabaja en cada una de las etapas de la preparación, los elementos técnicos que trabajamos por edades, las principales características de las edades, punto de vista físico, técnico, psicológico, es decir, una serie de información donde los atletas van a percatarse de lo que está pasando. Hay otras experiencias también. Los argentinos tienen un método buenísimo, donde también hemos bebido mucho del método CAP, que los argentinos también trabajan el elemento técnico al nivel de la perfección. Y por supuesto tienen un baloncesto, Argentina tiene un baloncesto muy exquisito, un grande resultado en la arena internacional de todas las categorías. Y creo que también es uno de los aspectos donde uno debe seguir trabajando, es decir, no solo quedarse a nivel nacional, seguir viendo cómo trabajan los diferentes países. Hemos revisado también el método que tiene Canadá también, es decir, infinidad de metodologías de la enseñanza, porque todas van, por supuesto, con las características, por supuesto, de las edades, las características de cada país, a perfeccionar y llevar a cabo la enseñanza de los fundamentos técnicos de nuestro país. Y lo otro es jugar. En los últimos tiempos estamos con la teoría de que en estas edades sea que no llegar al campeonato, que cuesta mucho trabajo este aspecto. Creo que Cuba también se ha metido el tema del campeonismo, que es algo que queremos quitar de arriba, porque cuesta mucho trabajo. Los entrenadores entrenan para que su equipo gane. En estas edades, lo cual hay que tratar de perfeccionar, enseñar bien los fundamentos técnicos también. ¿Okay? Ya habrá otras categorías más ascendentes, donde entonces sí vamos ya a rendimiento deportivo. Pero el objetivo fundamental de estas categorías de iniciación es la enseñanza perfecta de los fundamentos técnicos. Y hemos diseñado una serie de pruebas técnicas, y estamos trabajando ahora para que la competencia tenga un momento que se realicen pruebas técnicas que le va la mayor puntuación en equipo. Y después el sistema competitivo, que también estamos trabajando en 80-20, es decir, para que los entrenadores se enfoquen en la enseñanza de los fundamentos técnicos, que se va a evaluar a partir del elemento técnico que estamos. Estas son las experiencias nuestras
que hemos trabajado, estamos trabajando aquí por nuestro país. Y bueno, estamos ahora a la espera si hay alguna pregunta. Yo sé que ya es un poco tarde ya de la noche, pero bueno, siempre nos gusta un poco de retroalimentación con los diferentes técnicos. Hace muy poco tuvimos la posibilidad de dar un curso con la Escuela de Entrenadores de Árbitros, entrenadores del Perú, es decir, que la relación con nuestros amigos peruanos es bastante fuerte. Tuvimos la posibilidad también de trabajar alrededor de 20, 15 años en una universidad internacional donde tuvimos la posibilidad también de tener estudiantes peruanos, excelentes estudiantes que hoy por hoy ya trabajan en baloncesto. Hasta aquí nuestra intervención, nuestra conferencia, nuestra charla. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bien, felicidades, profesor. Muy buena ponencia. Invitamos a todos los asistentes a poder escribir sus preguntas en el chat o nos las pueden hacer llegar por interno también. En el transcurso de la conferencia, profesor, nos han hecho llegar algunas interrogantes. Por ejemplo, nos dicen, a pesar de que la edad de menores, el deporte competitivo a lo que usted se había referido, ¿qué tan ético o qué tanto se usa a a los estudiantes de baloncesto que tienen mayor desarrollo motriz para desarrollar a los que tienen mayores posibilidades con el tiempo? ¿Me dejo entender? Sí, mayores posibilidades. Me dejo entender. Muchachos que tienen mayores habilidades motrices, ¿no? En el dribbling, por ejemplo, que justamente porque su centro de gravedad es más bajo en un primer momento, pero con el pasar del tiempo, de acá a 4 años, nos interesan los que van a crecer más, pero esos chicos van a quedar rezagados, o sea, es una cosa que los entrenadores saben, ¿no? O tienen que tener en cuenta. ¿Es esto utilizable desde un punto de vista pragmático o cómo lo ve usted? Bueno, muy buena pregunta. Creo que terminé con un tema que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué pasa? Este proceso de formación es a largo plazo y el tema del campeonismo, de la competitividad, de ganar, de las exigencias que las tenemos todos, ¿no? Automáticamente cuando empezamos a trabajar nos dicen, bueno, este es el equipo que va a trabajar, qué lugar vas a obtener, cuáles son los objetivos precompetitivos, algo errado en nuestra opinión. Entonces, estos atletas, estos peques, estas edades, donde tienen tantas habilidades, pero desde el punto de vista somatotipo, sabemos que no van a ser, por decirlo así, de forma, vamos a decirlo con esta dureza, no va a ser un atleta de alto rendimiento, porque su talla no va a exceder los 1,75, 1,80, es decir, no va a haber una posición dentro de la cancha que va a ser a la postre después de 10, 12 años un jugador de alto rendimiento. Pero en estas categorías de iniciación resuelven muchos problemas. Es decir, nosotros en Cuba tenemos estipulado en estas edades que cada cuarto, el baloncesto se juega cada cuarto de 10 minutos, jueguen cinco equipos diferentes. Pero hay un momento que dos atletas que resuelven un problema, uno en cada cuarto, por las habilidades que tienen en estas edades, sin tener estas tallas, resuelven el problema. Ahí tenemos que tener un gran ojo clínico. Ayer estaba jugando Cuba contra Estados Unidos en la competencia que estábamos hablando. Y por Estados Unidos estaba jugando Isaac Thomas, jugador en NBA, 2 veces MVP. Isaac Thomas mide 1,76 m y llegó a jugar en NBA. Es decir, el tema físico, el tema somatotipo, también hay que manejarlo. Es decir, puede ser que hay un atleta, en el caso del baloncesto, que la estatura prima tanto. Hay un atleta con una talla pequeña, con un dominio técnico que no podemos desecharlo. Además, soy de la opinión de no desechar atletas. Y en el caso contrario de estos atletas más altos, que desarrollan más tarde,
cuesta más trabajo el proceso de formación, son más descoordinados, no apurarnos. A veces estos peques tienen habilidades como ustedes, drible, pase, tiro, se desenvuelven en la cancha con una facilidad. El jugador alto cuesta más trabajo. ¿Y qué hacemos? El gran error del entrenador de baloncesto. Lo acercamos al tablero, bien pegadito al aro, para que juegue falta al aro, para que haga unos movimientos y tire al aro y domine el partido. Y lo que estamos haciendo es quebrándole, estamos tronchándole las posibilidades de estos jugadores. Es decir, estos son jugadores después que en estas categorías tienen una talla extremadamente grande. En muchos casos, estos jugadores en un momento que a veces se paran y son limitados técnicamente. ¿Por qué? Porque de estas categorías no les explotamos desde el punto de vista técnico todos los recursos. Entonces, nuestro consejo, nuestra experiencia es trabajar con todos estos atletas que ya están conformes y tener un balance de cómo trabajar con el pequeño que tiene ciertas habilidades técnicas y tiene limitaciones desde el punto de vista de la talla. Trabajar entonces con estos atletas, con los estiramientos, con las potencialidades físicas, para que sea un atleta pequeño, pero con recursos, grandes recursos en baloncesto. Y con estos atletas altos, más retrasados desde el punto de vista técnico, trabajar de frente al aro, desarrollar de todos los elementos técnicos, para que no sean jugadores limitados en su futuro. Esta es nuestra experiencia que se nos da a diario. Es decir, esta pregunta es el diario del accionar de jugador de baloncesto y de todos los deportes. Creo que esto es un comportamiento que se da mucho en la etapa de iniciación, y el entrenador lo que hace automáticamente rechazar. ¿Por qué? Porque tengo que ganar. Entonces, como tengo que ganar, no me sirve el grande porque no tiene dominio y me apropio el pequeño, y después entonces cuando avanza las categorías, ya el pequeño ya no puede jugar, entonces me crea un desequilibrio a nivel de equipo. Esta es nuestra experiencia en este aspecto, profe. Muy agradecido, profesor. Nos preguntan, nos dicen, ¿no? Hay una Sí. posibilidad en el deporte de pedir tiempo, un tiempo muerto. Muchas veces en los campeonatos locales vemos que por desconocimientos no hacen uso de este recurso táctico. En el baloncesto, sin embargo, sí se ve, en el baloncesto más competitivo, ¿no? ¿Qué tan importante es el uso de este recurso y cuándo deberíamos hacerlo? Bueno, el recurso táctico, el baloncesto hoy por hoy se convierte en un deporte eminentemente táctico. Es decir, cada día se desarrollan más sistemas de espionaje competitivo, inteligencia deportiva. Cada día al máximo nivel te das cuenta que a veces los equipos con el mismo nivel técnico-táctico lo define el scout que haga el equipo. Entonces, el componente táctico, en este caso, es un recurso que debe trabajarse a diario, tanto con los atletas como con los entrenadores. Es decir, en los tiempos muertos, hay algo que el baloncesto tiene, que es es decir, tenemos timeout, vamos a cancha, tenemos la tablilla, tenemos nuestra simbología y empezamos a diseñar. El equipo que más recursos tácticos tenga, en dependencia de la composición táctica del contrario, tiene mayor éxito. Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces no trabajamos las diferentes opciones dentro del proceso de preparación y después, en un minuto de timeout, queremos resolver el problema táctico y darle un nivel de información a un atleta que no está preparado para asumir esta tarea. Por eso, somos de la opinión de que en el proceso de preparación, trabajar todas las situaciones, todas las jugadas especiales. El baloncesto tiene jugadas especiales de todos lados. Cuando hay saque al centro de la cancha, cuando hay saque lateral, cuando hay saques de fondo, cuando hay jugada especial para 1 minuto, para 2 segundos, para 3 segundos. Es decir, pero todo eso tiene que prepararse dentro de la preparación. Es decir, no llegar, pedirle un timeout, venir a cancha, diseñar una jugada táctica para en menos de 15 segundos resolver el problema. Por eso decimos que el accionar táctico de nuestro deporte es muy grande. Cada día hay una gran problemática y lo estamos viendo ahora con la selección. Cada día los jugadores juegan en diferentes clubes. Cada día hay menos teamwork
decir, los equipos llegan una o dos prácticas y a salir a cancha. Entonces, lo que antes era una potencialidad de largos periodos de preparación, gran conocimiento táctico. Antes el baloncesto se jugaba muy establecida, me acuerdo, la 45, la 50, la roja, la negra. Entonces, era un montaje desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista táctico, que ahora no lo hay. Ahora te llegan 3 jugadores de Europa, 4 jugadores jugando por aquí en el área, y tienes tus 12 jugadores. Y tienes que hacer un planteamiento táctico fundamentado o estructurado a partir de fundamentos técnicos, donde a nivel de concepto los jugadores puedan trabajar y puedan accionar. Entonces, el dominio, el conocimiento táctico de los jugadores hoy por hoy tiene que ser mayor. Es decir, por eso se trabaja cada día desde el punto de vista táctico más en cancha, en clases teóricas, a nivel de internet. Es decir, se da una panorámica para poder asumir todo el bagaje táctico. Los entrenadores también, por supuesto, cada día tratan de buscar más recursos. Hay algo que nosotros siempre decimos: no usar recetas. Mañana aparece un planteamiento táctico. Voy a poner un ejemplo de un equipo que es como era el Chicago Bulls, y enseguida automáticamente queremos gustarlo con nuestro equipo, porque el Chicago Bulls en las décadas 90 le dio el resultado el ataque, el triángulo. Hay que ver si nuestros jugadores están preparados desde el punto de vista táctico a asumir ese sistema. Y a veces perdemos mucho tiempo en las preparaciones, sobre todo en las etapas más iniciales, ¿no?, para asumir todos estos planteamientos tácticos por tal en el modismo. Entonces apareció un sistema táctico está al lado, lo monto porque está dando resultados en la liga australiana y por supuesto en mi equipo es un fracaso. Ese es nuestro concepto con respecto al nivel táctico de nuestros jugadores y cómo accionar. Lo que sí es algo claro: la enseñanza de los fundamentos, es decir, la táctica en nuestro deporte tiene 3 momentos: táctica individual, donde estamos hablando de un jugador; táctica de grupo, cuando estamos hablando de 2 a 4 jugadores, que es la que más se utiliza hoy por hoy en nuestro deporte, acciones de 2 y 3 jugadores; y la táctica grupal de 5 jugadores, que en estos momentos se utiliza menos. Es decir, se juega en cancha, los 5 jugadores que están en cancha, las relaciones son de 2 o 3 jugadores y los demás jugadores jugando sin balón. Cada día usted ve el accionar táctico de nuestro deporte, donde el juego sin balón cobra mayor importancia porque da mayores opciones desde el punto de vista táctico. Hasta aquí mi opinión sobre este tema. Creo que no sé si ya he podido Muy interesante, profesor, su apreciación, ¿no? Especialmente porque se ha visto en los últimos años mucha extrapolación de este aspecto a otros deportes, ¿no? Justamente hay equipos pues, en el fútbol profesional que vienen aplicando este sistema táctico en las pelotas paradas. Profesor, ¿recibe usted los saludos de diversas partes del país? Los saludan desde el norte chico del Perú, desde Huacho, también de Juanjuy. Y tiene una pregunta aquí en el chat de los maestros que nos dice: ¿qué debe reunir el deportista de básquetbol en su biotipo? ¿Qué debe reunir el deportista de básquetbol en su biotipo? bueno, es una pregunta, vamos a tratar de dar respuesta desde el punto de vista con las características de juego. ¿Ok? El baloncesto tiene 5 posiciones en la actualidad. Estoy hablando a primer nivel. Es decir, ¿qué es lo que más se escribe? Cuando vamos a la revisión que constantemente estamos buscando para el trabajo las tesis, las combinaciones de estudio, que vamos a ver todo lo que se escribe. El baloncesto tiene 5 posiciones. El base, el point guard, jugador pequeño, el más pequeño del equipo, jugador con un desarrollo técnico, unas habilidades técnicas exquisitas, muy habilidoso, muy rápido, buen tirador, y no podemos decir que está estipulado que está entre 1,80 y 1,85. Está en dependencia de la región, del país. Si podemos encontrarnos un europeo que tenga un mismo jugador muy a 1,95 y sea un base. Está el caso de un jugador
africano, a lo mejor más pequeño. Es decir, pero esta posición sí tiene estas características. Los jugadores, desde el punto de vista somatotípico, tienen que tener un gran desarrollo de la fuerza explosiva, una gran rapidez, rapidez de traslación, rapidez de acción, rapidez gestual, y su enmarcación está alrededor de entre 1,80 y 1,90. Ya los jugadores perimetrales, como se dice, los escoltas y los delanteros, que tienen un aspecto fundamental. Grandes tiradores. Esto es clave en nuestro deporte. Jugadores de los perímetros, jugadores entre 1,95, 2,2, 2,3 jugadores, jugadores atléticos, corpulentos, porque son jugadores que constantemente están haciendo bloqueos, magníficos tiradores. Desde el punto de vista atlético también tienen grandes responsabilidades desde el punto de vista defensivo. Defienden a jugadores con muchas habilidades técnico-tácticas y por ahí está el entorno. Es decir, el perímetro en nuestro deporte está marcado en jugadores atléticos con grandes capacidades físicas y técnicas y tácticas, por supuesto, y están marcados en esa tarea. Cuando vamos ya a los jugadores que juegan más cerca del aro, tenemos a la piba, que es la posición número 4. Estoy haciendo en este momento, estoy haciendo un trabajo investigativo con estos jugadores, es decir, que puedo darle más o menos hasta las tallas de los pesos. Estamos hablando de jugador 4 que se mueve entre 2,4 y 2,6, entre 100 y 105 kilos de peso. Por ahí se mueve ese jugador. El estudio que estamos realizando lo hemos obtenido a los mejores jugadores del mundo de esa posición, es decir, que esa investigación está bien fresquita. Realizan alrededor de 2-3 tiros de 3 puntos por partido, pero los porcientos de efectividad son altos, es decir, tiran poco, pero encestan bien. Y varía, por supuesto, la liga. En la liga americana, en la NBA, tiene mayor protagonismo, y en este caso de la liga europea. En la liga europea no son los grandes jugadores, pero en el caso de la NBA, sí hay grandes jugadores que son los principales jugadores de, nuestra selección, de la selección que juegan esta posición. Pero esos jugadores 4 es jugador, como dije, jugador entre 2,4 y 2,6. Y están los llamados 5, los jugadores pivos, que hoy por hoy, si un equipo no tiene un jugador de más de 2,10, entre 2,10 y 2,12 a máximo nivel, es muy difícil imponerse. Por supuesto, es recomendable tener entre 2 y 3 jugadores en este caso para poder las sustituciones. Estas son las características más o menos de nuestros jugadores. No podemos decir que es un estereotipo. Estaba hablando que él es el jugador que estaba jugando con la selección americana, menos 76, es base, pero el poste mide 2,14 y el otro mide 2,18. Es decir, hay una variabilidad desde el punto de vista somatotípico de los jugadores. Lo que sí, son jugadores muy atléticos desde el punto de vista físico, jugadores muy fuertes, donde tienen la capacidad fundamental de la fuerza explosiva está compuesta a la máxima expresión. Se corre en un terreno 28x15, es decir, las distancias a recorrer son cortas, pero son explosivas. Los movimientos defensivos se hacen con los ángulos a 90 grados, es decir, que desde el punto de vista de estructura somatotípica hay que tener fortalecido ambos planos musculares y, por supuesto, donde el contacto, un deporte que en los últimos tiempos hay mucho contacto a partir de pantalla, cortina, donde hay que estar preparado para recibir contactos muy fuertes durante el partido. Entonces, estas es más o menos las características. Por supuesto, cada país tiene características diferentes. No es lo mismo un boliviano que un venezolano, que un caribeño, trinitario, donde son completamente diferentes. El caso, por eso siempre decimos que todos estos estudios de la selección de talento y su mototipo tienen que estar reflejados o contextualizados a las características propias de cada territorio. Porque nosotros, pues sí, nosotros tenemos estudios aquí perfectos de cómo se mueve por categoría. Te puedo decir que en la categoría 13 y 14 años tenemos ya jugadores ya entre 1,85 y 1,90, pero son estudios hechos para Cuba con el adicional. Y también hay que irlo actualizando, porque no es lo mismo los niños de la década del 90 a los niños de la década anterior. Es decir, estos estudios también tienen que irse actualizando. Y estas son las características. A veces queremos también extrapolar esto, es decir, vemos un niño talentoso
Voy a poner el ejemplo de Cuba y lo queremos llevar entonces al niño boliviano con los mismos indicadores de evaluación de componente físico, técnico, somatotípico, que es imposible porque son contextos completamente diferentes que cada contexto tiene que hacer estudio de este caso para poder decir, este es el atleta ideal que tengo yo en mi país. Hasta aquí mi respuesta. Bien, profesor, nos preguntan, ¿se ha popularizado el baloncesto 3x3? ¿Cuál es su Sí. apreciación respecto a esto? ¿Lo considera como un juego predeportivo o modalidad del baloncesto? ¿O apoya su especificidad como deporte propiamente dicho? Bueno, hay que decir que el baloncesto 3x3 es el deporte a nivel mundial que más rápido se ha insertado en el panorama olímpico. Es decir, que no es un juego predeportivo. El baloncesto 3x3 es una modalidad deportiva, una modalidad olímpica en este momento. Hoy por hoy se está jugando ya en los Panamericanos Juveniles de Cali 3x3 en ambos sexos. Los Juegos Olímpicos se jugó baloncesto 3x3, tienen campeonato mundial, es decir, el baloncesto 3x3 es una modalidad deportiva y es, desde el punto de vista competitivo, diferente al baloncesto. Menos distancia a recorrer, menos pausa, mucho menos pausa, las intensidades son más cortas, solamente 4 jugadores, es decir, que hay que entrenarlo diferente. Tuve la experiencia del año antes pasado, ante la pandemia, 2018, creo, que fuimos a un torneo universitario donde jugamos 3x3 y después jugamos 5-5, es decir, con el mismo equipo que ve 5-5, jugamos 3x3. Y le digo, y eran jugadores de nivel, jugadores que juegan aquí en primera división, terminaron, además se juega un solo día, 5 o 6 partidos, es decir, la intensidad fue tan alta que esos atletas terminaron, como decimos nosotros en Cuba, liquidados. Ok, entonces, no es nada predeportivo, aunque, por supuesto, pues 3x3 es una modalidad que se puede hacer como un deporte predeportivo. Nosotros ahora lo tenemos implementado aquí en las escuelas de educación física, tenerlo como una opción, es decir, para la enseñanza de la educación física, nos gusta más tener el 3x3 dentro de la educación física. ¿Por qué? A veces en las escuelas hay un solo aro, hay menos condiciones desde el punto de vista logística para el trabajo de baloncesto, y la modalidad de 3x3 nos permite entonces tener al tiro baloncesto. Los fundamentos técnicos son los mismos, es decir, eso sí es una realidad, no es que haya diferentes elementos técnicos, son los mismos elementos técnicos, tanto ofensivos como defensivos. Tácticamente nada más sería acción de 3 jugadores, pero es el mismo baloncesto, pero es otro deporte, desde el punto de vista como deporte. Y ha cogido un protagonismo muy grande, se ha potencializado, la FIBA lo ha potenciado mucho, se juega donde quiera te montan en una plaza, te montan en el escenario y ya estás jugando baloncesto, y eso es lo que se quiere decir, que eso es llevar el baloncesto adentro de la ciudad, no tener que tener grandes instalaciones, grandes arenas estas, las modernas ahora, es que eso se monta un terreno dentro de una plaza, dentro de un parque, y automáticamente todo el mundo está dentro del baloncesto, pero ha sido los deportes que más rápido han llegado a los Juegos Olímpicos de la era moderna. Muy bien, profesor. Nos dice el profesor David Alegre, excelentes aportaciones. Agradecer por la ponencia. El profesor Carlos, excelente exposición. Y nos hacen llegar una pregunta. Nos dicen, ¿a qué edad se puede considerar un atleta de alto rendimiento en este deporte su mejor momento, su prime? ¿Cuál es la edad media etaria? ¿Y qué tiempo de vida deportiva tiene este atleta? Excelente pregunta. Pero, ¿de qué depende la longevidad deportiva del atleta? De nosotros los entrenadores. Nosotros somos los responsables de la longevidad deportiva de cada atleta, de perfeccionar de sus capacidades, de cuidarlo, de potenciarlo. Se dice que los mejores resultados, que no podemos, si a veces hablar de números es un poco complicado,
Pero se habla de después de los 25 años donde se empieza a obtener, porque hay más, ya hay una madurez competitiva, es decir, usted ve los atletas con 20, 22 años, tienen unas potencialidades increíbles, pero le falta ese trabajo táctico, le falta, desde el punto de vista del trabajo de equipo, juegan más a lo individual. Después de los 25 años, donde se tienen los mejores resultados de forma general, en este caso, en nuestro deporte. En el caso del sexo femenino, que cuesta tanto trabajo trabajar y hacer un atleta, las atletas femeninas son más longevas. Si usted ve cuando hace un estudio de los equipos femeninos del área, vamos a ponerle el área, vamos a ponerle a Brasil, que es una de las grandes selecciones de nuestra área geográfica. Usted ve atletas de 35, de 32 y todavía están y a un nivel alto. ¿Por qué? Porque son atletas que en un momento empiezan a cuidarse diferente, empiezan a entrenar diferente y tienen un alto nivel competitivo y van, duran mucho tiempo. Y cada día el atleta trata de ser lo más longevo posible. Usted ve jugadores, ¿qué se hace? Baja el nivel. Es decir, primero juegan a un nivel muy alto, después, por supuesto, se mueven de ligas, pero se mantienen activos. Estos jugadores con 35, 36, 36 años y todavía están activos jugando en las diferentes ligas. Y esto lo da, por supuesto, el cuidado mantenido, la concepción también de vida que tengan. Es decir, a veces latino, como decimos nosotros, un poco más locos. Y a veces la fama, los recursos económicos lo lleva a una vida de lujo, una vida que eso, por supuesto, atenta contra la longevidad competitiva. Pero estos grandes atletas que llevan una vida normal, cuidándose, duran, por supuesto, más de 32, 33 años, y todavía están a un nivel sumamente alto. Ahora, hace poco se retiró el excelentísimo atleta argentino Escolas, y se retiró también Pau Gasol, jugadores de más de 35 años, jugadores de más de 10, desde el punto de vista estructural, jugadores que han tenido muchísimo contacto durante su vida deportiva, pero han jugado al máximo nivel del baloncesto mundial y siguen todavía aportando. Ya en este caso los dos jugadores ya después que terminaron estos olímpicos, por desgracia para nosotros los espectadores y los técnicos del baloncesto, que terminaron de decir adiós, pero eso es lo que se quiere, que los jugadores duren mucho tiempo. A veces nosotros decimos, no, con 28 años, ya este jugador es viejo, este jugador terminó, y es cuando los jugadores están con una madurez desde el punto de vista competitiva. A veces las malas preparaciones por culpa nuestra y las malas modificaciones de la carga, de la preparación, le tronchamos la longevidad deportiva, que es un exceso de trabajo físico exagerado, sobre todo en distancias a recorrer, a veces en kilos desde el punto de vista físico para el trabajo de la fuerza. Y hasta ahí, esa es la experiencia de nosotros. Más de 25 años se obtienen los mejores resultados desde el punto de vista general y de más de 30, podemos decir de más de 30, 32 años, hasta 35 años. Hay jugadores, casos de jugadores que digamos, juegan con 38, 39 años, pero por supuesto, ya son jugadores de cambio, jugadores más de posición, que tienen un buen lanzamiento, es decir, son jugadores ya jugadores de características específicas. ¿Okay? Entonces, para eso se utiliza a lo mejor el jugador número 10, número 11, que va a accionar en una situación especial y se aprovecha este jugador para que realice este lanzamiento. Hasta ahí mi opinión. Nos dice la profesora Eneina Guamancaja, excelente exposición, agradecerle maestro. Y nos hacen una pregunta, nos dicen, profesor, ¿cuánto es el tiempo de preparación mínimo que debería tener un equipo antes de su competencia fundamental? Y si este equipo llega a la competencia fundamental en su forma óptima deportiva o la adquiere en el transcurso del campeonato. Bueno, esa pregunta va dirigida en dos momentos. Es decir, en la iniciación deportiva, los equipos, por supuesto, para llegar a una forma deportiva duran más. Estamos iniciando por lo menos 3, 4 años el equipo para que tenga una madurez desde el punto de vista como equipo. ¿Ok? Y
y se trabaja sin largos periodos de trabajo. Es decir, estamos hablando de un equipo que se está iniciando por lo menos 7, 8, 9 meses, 10 meses de una preparación. Nosotros en Cuba tenemos un sistema de preparación a través llamado programa de enseñanza por etapas establecidas, etapa de iniciación, formación básica, consolidación, y son etapas largas de preparación, donde hay entre esa preparación torneo de habilidades, juego de competencia preparatoria. Eso es, sobre todo, en la organización deportiva. Ya en el alto rendimiento, ya es diferente. Ya es diferente. ¿Por qué digo es diferente? Porque depende del equipo. Estados Unidos, poner el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, para llegar a los Juegos Olímpicos, se nutre de jugadores toda la NBA, pero cada día el baloncesto ha tenido gran universalización que no dominaba igual que años anteriores. Entonces, en los últimos tiempos, estos equipos americanos, por poner por ejemplo de la meca del baloncesto a nivel mundial, tienen que concentrarse más. ¿Para qué cosa? Para hacer teamwork. En los últimos Juegos Olímpicos hubo alrededor de 2 o 3 jugadores que no estuvieron en la preparación, estaban jugando playoffs, se incorporaron al equipo y se veía desencajado. ¿Qué pasó con el equipo? Durante la competencia fue mejorando. Cuando se fueron trabajando en equipo, fue funcionando mejor. ¿Por qué? Porque los fundamentos técnicos y las capacidades físicas de esos atletas al 100. Ese es un equipo que en este caso está otros equipos que dependen del diagnóstico del equipo. Yo primero tengo que diagnosticar en qué estado físico y técnico está mi equipo. Bueno, mi equipo en este caso está en este tiempo, a lo mejor para dar competencia, tengo que diseñar, no sé, 4, 5, 8 semanas de dependencia. Pero el tema de la preparación en la actualidad está en función de muchísimas cosas. Lo ideal sería tener un tiempo óptimo a partir del diagnóstico que hago para llegar a la competencia, pero la mayoría de los jugadores están insertados en ligas foráneas, hay que esperar que regresen. Cuando regresan, en qué estado físico llegaron, a veces ya han lesionado. Es decir, es un poco subjetivo esta pregunta, ¿no? Para poder decir, no, son 4, no hay receta. ¿De qué depende? Del equipo, de los jugadores del equipo, en qué situación están. Este equipo requiere 10 semanas, 12 semanas, 20 semanas, y el otro requiere 4 o 5 semanas porque las características, por supuesto, son diferentes. Hoy por hoy la FIBA ahora mismo está en el sistema de ventanas, es decir, dentro del sistema competitivo de clubes que están sentados en torneos, ahora estamos en ventanas clasificatorias en caso baloncesto masculino, en febrero a Europa, después en mayo, es decir, que en diferentes momentos donde los países tienen que convocar, tienen que llegar. ¿Qué tiempo llega? 2 o 3 días llegan los jugadores de la selección nacional para jugar con su selección. Ahí, ¿qué tiempo tiene? El tiempo tiene el tiempo que te da FIBA y el tiempo que te suelte el club. En esos 2 o 3 días tienes que hacer teamwork y asumir la responsabilidad que te toca. Por eso a veces no es el tiempo que quisiera yo tener, sino son las características propias que hay en el baloncesto y en el deporte moderno, porque la mayoría del fútbol es muy parecido. Se conocen las fechas FIFA, se conocen las fechas FIBA, pero los jugadores están insertados en sus clubes. Entonces, lo ideal es mover a los jugadores o mover al director técnico de los países para ver en qué estado técnico está. En la iniciación, por supuesto, tiempo más prolongado para poder perfeccionar los fundamentos técnico-tácticos y capacidades físicas. Pero no hay receta. Cada equipo lleva su tiempo en dependencia de las características de cada jugador. Y puede ser que el mismo equipo para un torneo requiera más semanas que para otro, en dependencia de los jugadores que convocaron y en las condiciones que vinieron los jugadores. Esa es la opinión. Y es un tema ahora bastante contradictorio. Por eso los directores técnicos ahora tienen que conocer el accionar técnico y el estado físico de los jugadores para pues, cuando se agrupen poder mostrar soluciones tácticas en dependencia de la situación que tengan. Muy bien, profesor, excelente exposición, nos dicen, le agradecen también y nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿qué tan peligroso
es el mercantilismo deportivo, visto que hay equipos que al tener mayor presupuesto acaparan la gran mayoría de atletas. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Considera usted que se debe haber algún tipo de tope o de reglamentación respecto a esto? Bueno, ese es un tema que está muy de moda, que los grandes clubes, por supuesto, tienen los mejores resultados. Nosotros hay que decir que empezamos a insertarnos en este deporte profesional, es decir, estamos en desventaja de años con respecto al mundo. Ya nosotros tenemos contratación y, y hay que decir algo con el tema mercantilismo. Lo vimos ayer, voy a volver a tocar el tema de la selección nuestra, es decir, el crecimiento de nuestros jugadores jugando en estas ligas. Tenemos dos jugadores fundamentales jugando en la liga española con gran protagonismo. Juegan Champions, juegan Euroliga y el desarrollo técnico táctico de los jugadores crece eh, muchísimo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando toda una temporada a máximo nivel. Entonces la experiencia competitiva que agarran es de primer nivel. A nivel de clubes, en las ligas, por supuesto los equipos más poderosos, por supuesto, contratan por todas las facilidades económicas, contratan a los mejores jugadores y está en ventaja el, el equipo que tiene estas posibilidades con respecto a los clubes. A veces por eso a veces hay ligas que se hacen menos competitivas que otros. Esos tres clubes, ya de que antes de empezar la temporada, saben quiénes son los que van a ganar y desde el punto de vista de nivel de competitividad, ya uno sabe quiénes son los equipos, pero se sigue porque están jugando los mejores jugadores en este caso. Pero cuando vamos al caso voy a la iniciación, no voy a nivel de club, que se da en muchos casos, a veces, y voy a poner el caso de provincia. Hay provincias con un poder económico mayor que otras. Eso estoy seguro que en el Perú pasa. Y por supuesto, estas provincias, estos departamentos, como se dice en algunos países, al tener mayor recursos energéticos, mayor poder económico, tienen mejor deporte, porque el deporte es requiere desde el punto de vista económico de un gran desarrollo. Entonces, estas provincias están en ventaja con respecto a provincias de menos recursos energéticos. Y aparece desde la iniciación, ya aparece el juego de talento. Llama al padre, necesito a su hijo que venga para tal lado, le damos beca, le damos un plan, le damos, y automáticamente el padre y los padres suelten a donde, es decir, eso también se convierte, es decir, estos grandes territorios económicos también absorben a los mejores jugadores en vez de desarrollar sus propios atletas. Es decir, a veces es mejor robar un talento que formar un talento. Eso es algo que a nosotros, por desgracia, nos pasa mucho. Roban el talento ya con 20, 25 años, un talento formado por un tema económico según de grande suma de dinero, por supuesto. Es tiempo que el país, la provincia, el municipio dedicó a la formación de ese talento y después, por un tema económico, viene el más poderoso y lo lleva. Creo que en estos casos, sobre todo en la situación, hace daño, porque frena el desarrollo de los entrenadores, la motivación también de los atletas. ¿Por qué? Porque estás preparándote todo un periodo y te traen un atleta exportado. Y en este caso va a asumir el rol que a lo mejor tú eres el primero de la primera figura del equipo. Y en este caso, en algunos casos, por supuesto que no es lo ideal. Y lo vemos sobre todo en estos grandes eventos. A veces vemos la cantidad de atletas nacionalizados, muchos atletas africanos nacionalizados europeos, atletas caribeños nacionalizados por estos países, y todo el menor trabajo. Es decir, tengo los recursos, me llevo a tal atleta y ya lo agarré con un nivel de preparación, tanto física, técnica, táctica, profesional, y me quité trabajo, lo nacionalizo, a los 2 años estaba jugando por mi país, y al final ve un africano corriendo por decir un
país europeo y esto pasa mucho en el deporte, que se denuncia, se trata a las federaciones de que si ya jugaste ya por una selección nacional, no puedes jugar por otra. Pero bueno, siempre está presente en este caso. No somos de la opinión de que es ni ético, pero bueno, es una tendencia que está pasando hace mucho tiempo ya en el deporte mundial. Bien, profesor, una característica de nuestros países es de que la gran mayoría tiene un deporte que es resaltable. En el caso de Sudamérica es el fútbol, en el caso del Caribe el béisbol o algún deporte de combate, por así decirlo. ¿Cuál cree usted que ha sido la tarea fundamental de los buscadores de talento en el caso del baloncesto en la isla para poder obtener los resultados buenos que han estado teniendo últimamente? ¿Y qué indicadores son los que se han estado utilizando? Bueno, buena pregunta, muy interesante. Eso es algo que se logra con el resultado del deporte. Cuando se trabaja serio en un deporte que empiezan a aparecer los resultados deportivos, la gente lo piensa más. Eso nos pasó a nosotros en Cuba con el voleibol. El voleibol de los deportes con pelota en Cuba no era de los más asediados por los niños y empezó a hacer su trabajo muy serio en el voleibol cubano, donde se logró obtener el resultado. Bueno, hay que decir que el voleibol femenino fue el deporte del siglo, que más excelentes jugadores. Y el voleibol en un momento en Cuba se convirtió en el primer deporte de los deportes con pelota. Y atletas de nuestro deporte, sus hijos, iban a jugar voleibol. ¿Por qué? Porque Cuba se convirtió en una potencia en este deporte. En América pasa mucho. Es luchar contra el fútbol. Todos los padres quieren que sus hijos sean futbolistas. En el caso de América, todo el mundo quiere que sea béisbol. Pero en nuestro país, hay que decirlo así, tiene una cultura deportiva que a veces se le acerca a entrenadores con respecto a otros deportes. Mira, nosotros estamos desarrollando ahora un deporte que tiene unos resultados que son espectaculares. El caso de la canoa en los deportes náuticos. Tenemos ya campeones mundiales, campeones olímpicos ahora mismo en los Juegos Panamericanos. Esto ya, sub-23 ya tuve los atletas con unas potencialidades ya. Y no son atletas, y no son deportes con una atracción televisiva. Además son deportes cíclicos que son hasta en el momento aburridos. Pero empiezan a tener resultados deportivos. Si se te acerca mañana a dos entrenadores de canotaje, se para un aula y le dice, ¿quién quiere practicar canoa? Y te trae a los dos atletas, pone fotos de los atletas olímpicos y automáticamente la gente, el resultado, el trabajo serio de los deportes puede llevar a que los niños se motiven por el deporte. Y eso es lo que tratamos de hacer en nuestro país. Es decir, cuando vamos a gastar, que es la forma de que, como decimos, vamos a gastar talento, todo el mundo va haciendo gala de sus mejores exponentes. Y tiene ventaja, hay que decirlo así, es que mejor el resultado deportivo tenga en el momento. Y eso es algo que le toca a cada deporte, por supuesto, asumir. Si como decimos nosotros, estamos en baja, cuesta más trabajo gastar. El fútbol cada día se hace más universal, cada día las ligas se montan más. Cuba es un país, que el béisbol tiene una gran aceptación. Ahora lo declararon patrimonio cultural de nuestro país, el béisbol. Pero cada día en el cubano está metido más el fútbol. Y es una de las cosas que estamos trabajando ahora. Es decir, el cubano ahora se ha digamos, como busca la palabra, culpabilizado. Es decir, cada día usted va a las canchas antes que en las canchas de bola, cada día ve más gente jugando fútbol en las canchas de bola. ¿Y eso cuál es el comportamiento? Por supuesto, todos los fines de semana, cuando juega Madrid y Barcelona, te ponen el partido en vivo, estás viendo una liga de primer nivel, el niño, por supuesto, empieza a consumir esos deportes. Es decir, que
tiene que ver con el resultado. Mi consejo es trabajar serio en los deportes. Cuando trabajas serio, una localidad donde hay atletas potenciados en esa localidad, la gente va para, en este caso, para esos deportes. Entonces, es responsabilidad de cada deporte. Nosotros tratamos de, de trabajarlo de esa forma y tenemos, te digo, tenemos desventaja con algunos deportes porque el atleta va, primero que los padres son los que lo llevan a hacer otro deporte. Entonces hay que ponerle un deporte serio, unos entrenadores serios, preocupados y asumen. Y le voy a poner el ejemplo de la presidenta de la federación de nosotros. La presidenta de la Federación de Baloncesto es Dalia Henry, excelentísima jugadora de baloncesto, más de 20 años, selección nacional, medallista olímpica, medallista de campeonatos mundiales, panamericanos. Es su hijo, hoy por hoy, tiene 15 años y mide más de 1,80 y practica taekwondo. Es un talento para el taekwondo, pero yo le digo a ella, es un talento para lo que sea. Y desde que abrió los ojos, está viendo baloncesto en su casa, pero el niño se inclinó hacia el taekwondo. Eso a veces nos da la fortaleza de la potencialidad del deporte. Un país que tiene una arista de varios deportes, puede tener la posibilidad. Hay países que son monodeportivos, que decirlo así, es fútbol y otro más, y por supuesto tienen menos opciones de que los deportes haya variabilidad en este caso. Bueno, profesor, muy agradecido por su ponencia y por su asistencia. Le vamos a dar el pase a la profesora Zulmi Tenorio para que dirija la parte final de esta 11ª fecha de nuestro congreso. Y por mi parte, recibo usted los agradecimientos y tenga usted muy buenas noches, profesor. Profesora Zulmi. Bueno, Adelante, antes de que hable la profesora, estaba muy preocupado de la noche por, por el terremoto que ocurrió en su país. Estábamos a la expectativa si se puede dar la conferencia y no solo se puede dar, sino de las consecuencias